Saludos, mi nombre es Elvin Collado, matrícula mi 50551 y le vengo a explicar el proyecto final de base de datos. Bueno, el punto 1 era elaborar una base de datos en SQL Server para almacenar información sobre los asuntos de una oficina de abogados. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un cliente. Del asunto se debe almacenar del periodo, fecha de inicio y fecha del archivo o finalización, su estado y trámite archivado, etc., así como los datos personales del cliente al que pertenece, cédula, nombre, dirección, etc. Algunos asuntos son llevados por uno o varios abogados. De lo que nos interesa también los datos personales. Bueno, aquí yo hice la normalización de las tablas. DNI abogado, nombre, apellido, casos ganados y el número colegiado. Hice la tabla cliente, DNI, nombre, dirección y fecha de nacimiento. Y IDB, juicio, que es número de expediente, fecha de inicio, fecha de finalización, estado, cliente y abogado. Aquí hice el diagrama. Bueno, aquí la tabla de abogado lleva a juicio y corresponde al cliente. Aquí hice como las entidades, abogado y cliente, los atributos, juicio, en expediente, periodo compuesto por fecha, inicio y fecha de fe. Estado, cliente, abogado. Cliente tiene DNI, nombre, dirección, fecha de nacimiento. Abogado, DNI, abogado, nombre, apellido, casos ganados, números colegiados. Los atributos claves son número de expediente en juicio y DNI cliente y DNI abogado en abogado. Aquí, ya me olvidé. Aquí puse el resultado de las imágenes de las bases de datos y tablas. Abogados, aquí DNI como entero, nombre, varchar, apellido varchar, caso ganado entero y número colegiado entero. Aquí clientes, el DNI entero, nombre, varchar, dirección varchar, fecha de nacimiento, date. En juicio, el número de expediente entero, fecha de inicio, date, fecha de finalización del estudio varchar, cliente varchar, abogado varchar. Aquí hice los procedimientos almacenados de la tabla, el screen de la base de datos también. Aquí está completo. Y vamos con el segundo ejercicio. Se quiere diseñar una base de datos relacional que almacene información relativa a las escuelas públicas existentes en la República Dominicana, así como la cantidad de alumnos que tiene capacidad para alojar ciudad, barrio o sector donde se encuentra el presupuesto anual que recibe de cada escuela. Se debe saber los datos de su director y profesores que la conforman almacenar. También se dicha como educativo y educación inicial, básica e intermedia. La normalización de la tabla alumno, tiene código de alumno, nombre de alumno, apellido alumno, edad alumno, tutor alumno, estatus alumno. La tabla alumno hace relación con ubicación de alumno, que es el código de educación alumno, ciudad y barrio. La tabla director, código de director, nombre de director, apellido de director, dirección director, estatus director. La modalidad de escuela, código de modalidad de escuela, modalidad. La tabla escuela tiene código de escuela, nombre de escuela, ubicación de escuela, estatus de escuela. Y la tabla profesor tiene código de profesor, nombre de profesor, apellido de profesor, título de profesor, edad de profesor y estatus. Aquí dice el diagrama. Alumno se relaciona con ubicación y la escuela se relaciona con modalidad de escuela, profesor y director. Aquí puse la vista grid de la tabla relacionada, como aquí vemos, los datos que seleccioné y cada resultado lo va tirando aquí abajo. El diseño de la tabla. Este es el diseño de la tabla, como yo la hice. Código de alumno entero, nombre de alumno varchar, apellido de alumno varchar, edad entero, tutor varchar, estatus varchar, etc. Aquí puse algunos resultados. Director, la tabla director, la tabla escuela, la tabla modalidad de escuela, la tabla profesor, ubicación de alumno,
Aquí hice los procedimientos almacenados de la base de datos. Aquí puse el screen de la base de datos, que es un poquito largo realmente. Bastante largo. Bueno, el ejercicio 3. Diseña una base de datos en SQL para gestionar los datos de los socios del Club Náutico de Montecristi. De cada socio se guardan los datos personales y los datos del barco o barcos que poseen matrícula, nombre y cuota que paga por el mismo. Además, se quiere mantener información sobre las salidas realizadas por cada barco, como la fecha, la hora de salida, el destino y los datos personales del capitán que no tiene por qué ser propietario del barco, tampoco es necesario que sea socio del club. La normalización de la tabla. La tabla socio corresponde a la tabla barco y las tabla barco relaciona con la salida. Aquí es el diagrama del club náutico. La tabla socio le pertenece a la tabla barco y la tabla barco hace la salida. El diagrama relacional, la tabla socio se relaciona con barco, como lo dije anteriormente, y barco se relaciona con la salida. Aquí hice los procedimientos almacenados desde la tabla. Y aquí la vista green de Club Náutico con algunos de los resultados con la palomita marcada. Aquí abajo se ve el script de la base de datos. Aquí lo tenemos también. Y vamos con el punto número 4. La Asociación del Cine de una ciudad quiere crear un servicio telefónico en el que se pueda hacer cualquier tipo de consulta sobre las películas que se está proyectando actualmente en qué cine, hace una determinada película y el horario de las pases, qué película de dibujo animado se está proyectando y dónde y qué película hay en un determinado cine. Para ello debemos diseñar una tabla, una base de datos relacional que contenga toda esta información. En concreto, para cada cine se debe dar el título de la película, el horario de los pases, además del nombre de autor de la misma, el nombre de actriz de su protagonista, el género, comedia, intriga, etc. y la clasificación tolerada a menores mayores de 18, etc. La base de datos también almacenará la calle, el número donde está el cine, el teléfono y la distinción precio según el día. Día del espectador, día del jubilado, festivo y víspera, carnet del estudiante, etc. Bueno, aquí hice la normalización de la tabla. La tabla cine se relaciona con tabla dirección. Y la tabla película se relaciona con director de peli, con director de película y actores de peli. Y la tabla función se relaciona con fecha de función. Aquí es el diagrama relacional. El color verde son las tablas, el color amarillo son las relaciones. El cine muestra estos campos aquí, el ID de cine, nombre de cine, teléfono. Cine le pertenece dirección de cine, que esa es otra tabla con la que se relaciona. ¿Qué dirección de cine tiene los campos calle, dirección y ID de cine? Cine proyecta película. La película tiene los campos ID de peli, título peli, género peli, clasificación peli, descripción película. La película le pertenece a estas dos tablas, que es un director de peli y actores de peli. Director de peli tiene los campos nombre de director, apellido y ID de peli. Los actores de peli tienen nombre de actor, apellido actor y ID de peli. Película tiene función. La tabla función tiene los campos ID de función, número de sala, día festivo, título de la función, precio de la función y ID de peli. Función le pertenece a fecha, que es otra tabla que se relaciona, y fecha contiene los campos días, hora de inicio, hora de fin y ID de función. Aquí tenemos captura de las tablas hechas, que son determinadas llaves. Aquí seguimos.
Aquí vamos con el diagrama relacional. Como dijimos anteriormente, cine se relaciona con dirección y proyecta película. La película tiene actores y director de la película. La fecha y se relaciona con fecha de función con función y fecha de función. Aquí vemos la vista bien de la tabla relacionada, aquí seleccioné algunos campos. La foto no me la muestra bien, pero realmente están ahí los campos que seleccioné. Y aquí vamos con los procedimientos almacenados. Y en la screen de la base de datos está aquí también. Ya, hasta aquí terminó mi proyecto. Realmente fue increíble hacer este proyecto final. Aprendí muchísimo de la base de datos. No sabía que la base de datos tenía tantas cosas realmente que son muy interesantes y muy, como digamos, en este campo, muy para lo que nos gusta la programación. Es muy bonito realmente. Aprendí de todo esto. Este ha sido mi trabajo final, mi proyecto final. Muchas gracias.